Queridas fabulosas, qué gusto que nos acompañen hoy. Nuestra querida amiga Alejandra del Río. Bienvenidas a 50 and Fabulous hoy, verdaderamente con un figurón que no se pueden imaginar. Y su servidora Adriana Páramo, tenemos una invitada de lujo. Recibamos con todo cariño a nuestra querida Xóchitl Gálvez. Adriana, qué gusto saludarte. Bienvenida. ¿Qué tal? qué gusto. Y ahora que está tan de moda, que tengo los dientes chuecos, es que en el pueblo era imposible hablar de un ortodoncista que te arreglara los dientes. Ahora sé que ya te los puedes arreglar de adulta, pero en ese entonces decían que tenías que ser niño para que te los fijaran. Pero bueno, mi sonrisa no la voy a cambiar. Pero eso es tu autenticidad, porque miren, Xóchitl sabe lo que está pasando en la casa de cada uno de nosotros, no porque se lo hayan dado en un papel, sino porque ella ha vivido en carne propia todos esos momentos complicados que tú, yo y todos hemos vivido. Así es. Y qué gusto estar aquí en tu programa y pues poderle decir a la gente que nadie les diga que no se puede. Obviamente hay que crear las condiciones para que se pueda. Si bien es cierto, hay becas, aún no hay suficientes espacios educativos en preparatoria, no hay suficientes espacios en las universidades. Los 2 nietos de mi trabajadora del hogar que han querido entrar a la universidad no han podido pasar el examen porque es una competencia tremenda. Entonces necesitamos ampliar más espacios educativos para que más jóvenes puedan estudiar. ¿Cómo sería para Xóchitl Gálvez la educación ideal de un mexicano? Yo creo que es muy importante valorar a los maestros. Siento que la política ha desvalorizado a los maestros. No estaba mal evaluar a los alumnos, pero como que se intentó estigmatizar a los maestros. Entonces, en lugar de decirle, a ver, si tus alumnos salen mal evaluados, nosotros no te vamos a despedir ni te vamos a reubicar. Nosotros lo que vamos a hacer es capacitarte, prepararte para que tus alumnos estén mejor. Entonces, creo que primero los maestros tienen que tener un salario digno, tienen que tener una revalorización. Para nosotros en la comunidad el maestro era lo máximo. De hecho, los maestros tenían casa en el pueblo, ahí vivían, porque la mayoría no podía viajar y se le invitaba a comer a tu casa. Te tocaba invitar al maestro a comer un día a tu casa y era lo máximo el maestro. Después creo que tenemos que despolitizar la educación. Ahora siento que trata de influenciarse en una visión de un partido y la educación tiene que ser lo que es, que aprendas a leer bien, que comprendas lo que lees. Dicen que solo el 1% de mexicanos comprenden perfectamente la lectura, eso es muy delicado. Tus habilidades matemáticas, que aprendas a resolver problemas. Y hoy el uso de tecnología es indispensable, pero no solo en las ciudades, sino también en todo México. Yo vi cómo la pandemia, mi hijo se conectaba al internet, al Zoom, y tenía sus clases en la universidad, y cómo mi hermano en el pueblo daba clases a través del WhatsApp o del texto y les mandaba un mensajito de texto a sus alumnos, a sus papás, para que fueran a recoger unas copias. ¿Qué pudieron haber aprendido unos alumnos y otros alumnos? Y eso es lo que está haciendo que los que tienen más posibilidades económicas tengan acceso a una mejor educación. Tienen internet, tienen habilidades digitales, y los niños de comunidades marginadas pues están en un retroceso. Y eso lo dice la prueba PISA. Retrocedimos 10 años en educación y 20 años en matemáticas. También el estudio, que es fundamental porque necesitamos tener muchas habilidades, debe estar acompañada de algunas facilidades que nos den para nosotros poder salir adelante. Desde tu visión y desde el corazón, ¿cuáles piensas que podrían ser esas oportunidades que se debería de brindar a los muchachos? Están bien las becas, pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, la beca de un joven que va a la universidad es de 1,200 pesos. La beca de un joven que está en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es de 3,600 pesos. Entonces, muchos jóvenes que van a la universidad decidieron dejar la universidad para tener la beca mayor. La beca tendría que ser exactamente la misma porque ambos jóvenes están intentando construir su futuro. O sea, unos de una manera, otros de otra. Entonces, 2, la beca sí tendría que ser a cambio de algo. Por ejemplo, pues que en la universidad vayas pasando las materias. En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que además de la beca
tomes clases de inglés, tomes clases de computación, programación, alguna habilidad digital, alguna capacitación, una certificación laboral. Por ejemplo, hoy un joven que habla inglés y sabe muy bien soldar en frío, pues podría conseguir empleo en una empresa como Tesla. O sea, realmente la educación no necesariamente tiene que ser universitaria. Puede ser una educación técnica, pero tienes que tener un certificado que acredite tus conocimientos. ¿Y cómo podemos acercar efectivamente este momento que vamos a entrar al nearshoring? Es fundamental que tengamos una mano de obra calificada y eso se hace a través de estas certificaciones. ¿Cómo se podría acercar? Yo lo hice en la Miguel Hidalgo con 6,000 mujeres y hombres. Algunos habían sido electricistas toda su vida, chalanes, como se le dice en la obra, y el Colegio Salesiano, por ejemplo, tenía una certificación en electricidad. Todos los sábados iban a estudiar y al final les daban un papel que acreditaba. Tengo el testimonio de uno de ellos que por cierto era de la banda de Los Panchitos, ya como de unos 60 años, y dijo, ya una vez que tenga mi papel, mi maestro de obra dijo que con esto me va a ascender. Entonces, a veces es una simple certificación en electricidad, a veces es una certificación mucho más complicada, los ICATIs, los ECATIs ya tienen la posibilidad y tenemos que apostarle por ahí. Yo soy de la idea que la única manera que se sale de la pobreza es con un programa social que es como que te garantice que tengas lo necesario, pero tenemos que ponerle educación y generar empleos. De la pobreza no se sale si no hay empleo en el país. Claro. Xóchitl, a mí me gustaría saber, porque vivimos una coyuntura fuera de serie en este momento, sobre todo mujeres como nosotras que han tenido que trabajar muchísimo para estar en los lugares donde estamos. Pero si nos ponemos a pensar, este mismo año vamos a tener una mujer presidenta. Sí. Que nosotros queremos y vamos a hacer todo lo posible porque seas tú, pero va a haber de cualquier forma una primera presidenta en la República Mexicana. Así como tenemos una mujer presidenta en la Suprema Corte de Justicia, valiosísima, y tenemos también, las tuvimos en un momento a las dos, pero a una sí y otra no, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, también mujeres dirigiendo el Poder Legislativo. ¿Tú crees que realmente ha cambiado y que estamos viviendo un piso más parejo? ¿O es simplemente algo de cuotas que se está llegando en un momento dado a superar? Sí ha tenido que haber la ley de paridad, porque la ley de paridad te obliga a que el 50% de las candidaturas a presidente municipal sean mujeres. Te obliga a que el 50% de diputadas, senadoras, que los gabinetes estatales, federales, municipales sean paritarios. ¿Eso a qué te lleva? A que cada vez haya más mujeres, como ahorita que estamos dos compitiendo a la presidencia de la República. Necesitamos todavía un paso más de llegar a los espacios de verdadero poder. Las 3 presidencias de partido, bueno, no sé si las 6, están en manos de hombres. O sea, sí. Los coordinadores de grupos parlamentarios en el Senado eran hombres. Todavía la participación de las mujeres en los consejos de administración en el sector privado es muy limitada. ¿Qué necesitamos hacer? Y ahí es a donde yo voy. El Sistema Nacional de Cuidados. Necesitamos que las mujeres no tengan temor de dejar a sus hijos en una estancia infantil. Así es. Que haya suficientes estancias infantiles. Mis hijos crecieron en estancias infantiles. Yo no dejé de trabajar un solo día. Y son chavos perfectamente normales, sanos, independientes. Este gobierno quitó 10,000 estancias infantiles. Necesitamos que las escuelas vuelvan a ser de tiempo completo. Por la mañana la parte académica, por la parte de deportes, música, habilidades digitales, competencias laborales, para que en aquellas zonas de extrema violencia o de extremo consumo de drogas, saquemos a los jóvenes de la calle y los metamos a un espacio contenido para que puedan estar seguros mientras sus madres están trabajando. Decimos con mucho orgullo que el 40% de las familias hay una jefa de familia. Y digo, ¿y dónde están los hombres? O sea, ¿se fueron? Ok, que pasen pensión alimenticia.
Entonces necesitamos que las mujeres desarrollen su actividad académica, profesional, con todos los apoyos. 4 cosas: estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyo a personas con discapacidad. Yo he visto como una mamá que tiene un hijo con autismo prácticamente no tiene una escuela para que se pueda educar. Tiene que estar mi apoyo, ¿no? Porque hay ciertos niveles de discapacidad. Mi trabajadora del hogar tiene 2 nietos con sordera, no han podido aprender a leer y escribir bien en español en las escuelas públicas. La educación para las personas con discapacidad es deficiente. Y si te digo del empleo, pues todavía peor. Necesitamos hacer toda una política para su inclusión laboral. Y otro tema tiene que ver con los adultos mayores. Muchas mujeres tienen que dejar de trabajar porque te dejan a los padres. Yo me quedé 10 años con mis padres al final de su vida. Mi papá se dializaba diario y eso pues, me implicó tener que contratar una enfermera. ¿Cuántas mujeres pueden contratar una enfermera? Necesita haber un apoyo del gobierno para la parte última de tu vida y un apoyo. Sistema Nacional de Cuidados es indispensable para que las mujeres se puedan integrar plenamente a su vida laboral, a su vida política. Mientras tanto, solo un sector de mujeres privilegiadas que tenemos ese soporte lo podemos hacer. Ahorita que mencionabas el tema de sacar a los jóvenes de las adicciones y de la violencia, a mí me gustaría que nos comentaras, sabemos perfectamente bien y lo estamos sufriendo, que este gobierno está rebasado en cuanto a esos 2 temas, sobre todo con la violencia. Entonces, ¿nos podrías platicar qué es lo que tú opinas al respecto? Primero, hace 6 años que no hacemos una encuesta nacional de adicciones. No tenemos idea qué está pasando con las adicciones. Este gobierno piensa que no estudiando el tema niega la posibilidad de que existe, ¿no? Sí, claro. Entonces necesitamos saber qué está pasando con las adicciones. Yo en lo personal no tengo prejuicios. Si un hombre de 40 quiere fumarse un churro de marihuana, está en todo su derecho. Lo que no puede ser es que un niño de 10 años tenga acceso a las drogas, porque no tiene una madurez, no tiene una inteligencia emocional. No, o sea, necesitamos alejar las drogas de una etapa temprana y el fentanilo está llegando. Tuve un diálogo con un legislador de Estados Unidos donde me decía que su hijo había asistido a 5 funerales de compañeros universitarios muertos. Es un tema terrible. Por fentanilo. Es una locura. Ya es un tema de salud mundial. Aquí en México, durante esta administración, han asesinado a 60,000 jóvenes. Allá los está matando el fentanilo y aquí las balas están matando a nuestros jóvenes. Tenemos que trabajar de manera conjunta con Estados Unidos, tenemos que parar el tráfico de armas, tenemos que parar el lavado de dinero, tenemos que tener toda una política de prevención y de sí ataque a la delincuencia organizada. Se acabaron los abrazos. Se acabaron los abrazos. Hoy una persona que abre un restaurante tiene 2 opciones. Pagarle al narcotráfico el derecho de piso para que no vendan droga en su local o permitir que vendan drogas adentro de su local. Y eso no puede seguir, tiene que parar. Sí vamos a aplicar una estrategia fuerte, seria. Como te digo, el que un adulto tome decisiones sobre su vida, está bien. Nuestros jóvenes no pueden estar a merced de la delincuencia. Claro. Y otro tema fundamental en el que estamos ahorita es el tema de salud. No hay medicamentos, como bien decías, tu papá necesitó de diálisis. ¿Qué hace una persona que tiene una diabetes terrible y que está elevándose ahorita en nuestra población? ¿Qué hacen todos aquellos que tienen cáncer, que no hay ni antibióticos ni nada? Precisamente porque no se permite que las medicinas lleguen a la población y pues al país tampoco. En materia de salud, este gobierno es responsable de 1 millón de muertes. 800,000 por COVID y 200,000 por no haber podido dar atención médica o medicamentos durante el 20 y 21. Eso ya lo determinó el INEGI, el exceso de mortalidad. Otra vez se la pasaron ocultando las cifras. Dijeron que eran 350,000 muertos de COVID hasta que llegó la realidad y fueron 800,000. Y siguen sin aceptar las cifras, aunque ellos mismos las hayan publicado. El INEGI, ahí ya no hay de otra, porque el INEGI dice
este año debían haber muerto 750,000 personas y murieron 1,200,000. Ya no hay manera, porque la tendencia de muerte pues, está muy clara por el crecimiento de población. Esos 200,000 que murieron por falta de medicamentos. Hay un exceso de mortalidad de un 50% en enfermedades cardiovasculares hasta la fecha. Hasta la fecha no estamos pudiendo atender a las personas que se enferman. Bueno, mi otro hermano, el que es, mi hermano maestro, tiene ISSSTE. Fue al ISSSTE a atenderse, le dijeron que no había médico porque tenía un dolor en el pecho tremendo. Se fue a una farmacia de esos de la esquina, le hicieron un electro y le dijeron, se está usted infartando, váyase al hospital, en este momento se va a morir. Me hablaron mis sobrinos, el chiste acabó costando 270,000 pesos. Le salvamos la vida, pero mi hermano hasta la fecha sigue pagando un crédito para poder salvar su salud. Y la población en general no tiene acceso ni al crédito. Te digo, ahí en la caja de maestros le prestaron el dinero, 150,000 pesos, el resto lo pagamos entre todos los hermanos. Va a regresar el Seguro Popular. Va a regresar el Seguro Popular, que es la posibilidad. Esa es una maravilla, tomen nota, por favor, porque es una maravilla. Yo te tengo un escenario. Supongamos que nos vamos 6 años en el tiempo y es el 2030. ¿Qué país le gustaría entregar a Xóchitl Gálvez? Un país que crece económicamente, eso es fundamental, que genera buenos empleos, que le apostó a las energías limpias y que ya no va a haber contingencias ambientales en la Ciudad de México porque los autos van a ser eléctricos, el transporte público va a ser eléctrico. Habrá trabajado lo suficiente para la captación de agua de lluvia. En la Ciudad de México tendrá una zona de captación muy importante que puede ser el lago de Texcoco, sí, donde se ponga toda el agua tratada de la ciudad, como lo hace la ciudad de Washington, que tiene una presa aledaña donde el agua tratada se va hacia esa presa y de esa presa se purifica el agua y entonces Iztapalapa deja de tener problemas de agua, se capta agua en todas las regiones del país, la poca que cae, se tecnifica el campo para que el campo sea mucho más eficiente y haya más agua para las ciudades, un país donde se le apostó a la educación, a la tecnología, todo el mundo tiene acceso a internet y donde habremos doblegado a los delincuentes. Les habré aplicado la ley y le van a tener miedo a la autoridad y los ciudadanos le van a dejar de tener miedo a los delincuentes. Lo que yo quiero es que los delincuentes son los que tengan miedo y no los ciudadanos. Que vivan las consecuencias, porque precisamente la impunidad que hemos vivido hasta ahora es lo que ha hecho que esto suceda. Si Xóchitl Gálvez, esperamos que llegue a la presidencia, ¿cómo va a ser esa presidencia? ¿Con la puerta cerrada y que por más que toquen los ciudadanos no puedan entrar? ¿O vamos a encontrar una puerta abierta donde los ciudadanos podamos aspirar a que vamos a ser escuchados en nuestras necesidades y que vamos a tener un México mejor? Definitivamente Palacio Nacional se va a volver a abrir a los ciudadanos. Hoy es muy lamentable que llegues a Palacio Nacional y están las murallas. Creo que te quiten la bandera. O que te quiten la bandera. De entrada, Palacio Nacional tendrá que volver a ser el espacio donde todo el mundo podía entrar. Es un error vivir en Palacio Nacional, es muy complicado, cuesta mucho dinero. Yo me podría quedar perfectamente a vivir en mi casa que tengo, que está muy pegada a Los Pinos, por cierto, y usar Palacio Nacional como un centro de ceremonias, de recibir invitados especiales, pero sobre todo que vayan los ciudadanos a conocer los murales, que haya un espacio de atención ciudadana importante, eso de entrada. Pero lo más importante, gobernar con los mejores, gobernar con el que más le entienda al tema de energía, con el que más le entienda o que la que más le entienda, mujer, al tema de seguridad también puede ser, que los ciudadanos sean parte importante de los consejos consultivos. Yo, por ejemplo, no me imagino sola tomar la decisión de quién tiene que ser la próxima ministra o ministro de la Corte, como pasó ahora con Lenia Batres. Yo me imagino recibir ternas de parte de los ciudadanos y que los ciudadanos, obviamente especializados, me puedan decir, estos son los mejores mexicanos que pueden encabezar este espacio y no sé, la Barra Mexicana de Abogados,
las escuelas de derecho, el Consejo de la Judicatura, y que no sea el presidente el que ponga sus cuates. O sea, ni cuates ni cuotas. Qué maravilla que hables justo de un país incluyente, un país en unidad, donde dejemos de estar peleados los unos con los otros y realmente, lo hemos demostrado, cuando hay sismos, cuando hay situaciones catastróficas, los mexicanos sabemos ir codo a codo y hombro con hombro para salir adelante. Eso es una maravilla. De entrada, ningún país sale adelante cuando está dividido. Ningún país, podemos tener una visión distinta, un pensamiento distinto, partidos políticos distintos, pero en el momento de gobernar se tiene que acabar la división y la polarización, se tiene que acabar el odio. Este odio está carcomiendo a muchos mexicanos. Obviamente he recibido muchas llamadas de apoyo a raíz de que se publicó mi celular, pero también he recibido amenazas y amenazas de muerte. Claro. ¿Qué hay en la persona para desearle la muerte a otro ser humano? No vale la pena. No vale la pena que se peleen por sus políticos. No vale la pena que se dividan en sus familias. Lo que vale la pena es que le exijan a sus políticos que haya agua, que haya energía limpia y barata. Fíjate que a mí, ahora que dices todo esto, yo creo que un sector muy grande de la población está contigo, pero me preocupa el sector de los jóvenes, Xóchitl, porque no los vemos inspirados todavía a participar, a tener este derecho al voto y a querer involucrarse en todo esto. No los vimos salir por grandes cantidades a las marchas. ¿Cómo vas a inspirar a los jóvenes para que salgan a votar este 2 de junio? Bueno, primero creo que es muy importante que los jóvenes no saben lo que fue el México de los 70, de los 80. No ubican esta represión de lo que fue capaz de hacer el ejército contra los estudiantes universitarios. Lo ven como muy alejado. No estoy de acuerdo con la militarización del país, por supuesto. Los jóvenes tienen que pensar en una mujer que sí defiende el medio ambiente, no que calle cuando su jefe, porque sí es el caso de Claudia Sheinbaum, cuando el presidente ha tomado decisiones como deforestar la selva maya, se quedó callada, no pelea para que no haya tanta contaminación en la termoeléctrica de Tula, no pelea por un proyecto de agua para los ciudadanos, no la vi pelear. Ustedes vean cómo era yo de funcionaria pública y yo peleaba con Fox, ¿no? Peleaba por los pueblos indígenas. Esto de quedarte callada cuando ve que estás poniendo en riesgo el futuro, no peleó. No hay nadie en la cárcel por la caída de la línea 12 donde murió un jovencito. O sea, yo creo que en ese sentido, yo lo que le quiero decir a los jóvenes, yo voy a pelear por ustedes. Voy a pelear contra el crimen organizado, voy a pelear contra la corrupción que está carcomiendo su futuro. O sea, los impresentables existen en los gobiernos, tenemos que acotarlos porque tengo 2 hijos. Y tengo 2 hijos jóvenes y yo no quiero para mis hijos este México que está en manos de la delincuencia. Hoy un joven tiene 50% más de probabilidad de morir por una bala que por otra causa. En Fresnillo, voy a abrir mi campaña en Fresnillo, estaré con una familia del hermano de uno de mis mejores amigos, que 3 de sus nietos han sido asesinados. 2 por estar en el lugar, en un bar, divirtiéndose, y otro por una bala perdida. En una familia, 3 jóvenes asesinados, esa es una barbaridad. Por eso vamos a parar esto. ¿Y va a haber alguien por encima de la ley? No. Yo sí voy a respetar la Constitución y voy a hacer respetar las leyes que de ella emanen. Eso Qué es maravilla. Lo que todos los mexicanos Por supuesto, queremos. es lo que La queremos. ley es la ley, porque si no nos volvemos un país que, o sea, a ver, el presidente no es más que nadie. Eso es muy importante. Es importante la investidura, sí, pero la investidura se respeta con los hechos. ¿De qué sirve que el presidente diga, respeten mi investidura, si él no respeta a los mexicanos? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es respetarte a ti mismo, respetar la investidura, pero eso significa respetar la ley. Queridas fabulosas, nos encantaría estar con esta mujer maravillosa todo el tiempo platicando, pero bueno, pues ya sabemos que tiene una agenda muy apretada. Recordemos
que ella fue una niña que salió de una comunidad muy pobre con una bolsa llena de sueños. Y el día de hoy está casi a punto de ser la primera presidenta de México. Querer es poder. Xóchitl, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me pregunta mucho de las gelatinas. Vendí gelatinas a los 8 años. Y hay quien dice que cómo de vender gelatinas se puede tener una empresa. Yo se los explico. Llegué a esta ciudad contra todo, trabajando y estudiando, viviendo en un cuarto de lámina para convertirme en ingeniera. Puse una empresa de tecnología y trabajando muy duro logré el éxito. ¿Cómo se logra? Estudiando y trabajando. Fíjate, Xóchitl, que yo quisiera antes de despedirnos invitarte, porque va a ser muy importante para nosotras, a que participes en un foro que estamos organizando de Mujeres en el Poder. Porque sabemos que tenemos que empoderar a esa generación que viene abajo, que tenemos que hacerles saber a las niñas que hay posibilidades, como de esa niña que vendía gelatinas y que ahora vamos a ver como presidenta de la República. Me encanta, lo vemos con todo gusto y me encantaría hacerlo. Encantado. Nos vemos pronto y recuerden siempre un abrazo al corazón. Gracias. Con la voz más bonita de Adriana Páramo. Gracias.